Hola, ¿cómo están? Esta es la resolución del examen de trabajo, energía y calor. Espero que les sirva y mucha suerte. Si entrego 3 kilocalorías a 50 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius, se observa lo siguiente. Y tenemos varias opciones. La primera nos dice la temperatura de equilibrio es 0 grados, la masa de hielo que aún queda sin derretir es 31,25 gramos, la masa de agua en estado líquido 31,25 gramos, todo el calor se usó para aumentar la temperatura del hielo. Bien, lo que nosotros tendremos que ver primero es calcular la cantidad de calor que necesito para llevar el agua de menos, o sea, el agua sólida, el hielo, de menos 20 grados a 0. Entonces vamos a utilizar la ecuación de calor sensible, que sería esta. Bien, vamos a calcular este calor, que sería el calor sensible. Le vamos a poner calor 1. Masa son 50 gramos. El calor específico del hielo, 0,5. Calorías por gramo por grado Celsius. Y la variación de temperatura va a ser temperatura final 0 menos 20, que es la temperatura inicial. ¿Sí? Esto nos va a dar 500. 500 calorías. Acá dice que se le entrega 3 kilocalorías. 3 kilocalorías son 3000 calorías. Y si yo usé 500 para llevar el agua de menos 20 a 0 grados, me va a quedar un calor restante, que son los 3000 calorías, menos las 500 que yo usé para aumentar la temperatura. Lo cual va a hacer que me queden unas 2500 calorías. Y con estas calorías lo que yo puedo hacer es ver cuánta agua puedo derretir, es decir, pasarla del estado sólido al estado líquido, para que deje de ser hielo y pase a ser agua líquida. Y para eso vamos a usar un calor latente, que va a ser el calor latente de fusión del hielo por la masa de hielo. Y vamos a despejar esta masa, que va a ser el calor latente dividido el calor latente de fusión. Este calor latente de aquí va a ser el calor restante, lo que me sobró de aumentar la temperatura. Es decir, que son 2500 calorías dividido 80 calorías por gramo, que es el calor latente de fusión. Y me va a dar la masa. Y esta masa va a ser de 2500 dividido 80, 31,25 gramos. Es decir, que esta es la masa que se derrite, es decir, esta cantidad de agua va a estar en estado líquido. Por lo tanto, nuestras opciones correctas son la tercera, que dice que la masa de agua en estado líquido es 31,25 gramos y que la temperatura de equilibrio es 0 grados. ¿Cómo sabemos que es 0 grados? Y porque llegamos hasta 0 grados intentamos derretir agua. No la alcanzamos a derretir toda, entonces se quedó a 0 grados. Si hubiéramos alcanzado a derretir todo el agua, tendríamos que ver si sobró calor para aumentar más la temperatura, pero eso en realidad no sucede. Por lo tanto, siendo estas dos la correcta, corrobora con la respuesta que está marcada como correcta, que es la opción B. Un proyectil de 0,03 newton de peso atraviesa una pared de 20 centímetros de espesor. Si llega a ella con una velocidad de 600 metros por segundo y reaparece por el otro lado con una velocidad de 400 metros por segundo, ¿cuál es la resistencia que ofreció el muro? Bien, la resistencia que ofreció el muro va a ser una fuerza, que es una fuerza de rozamiento, que va a ejercer un trabajo sobre el proyectil. Este trabajo, que va a ser esta fuerza, la fuerza del muro, le va a provocar una variación en la energía cinética. Sí, en realidad es una fuerza no conservativa, va a producir una variación en la energía mecánica, pero como vamos a considerar que el proyectil está siempre a la misma altura,
La energía potencial no cambia, va a cambiar solamente la energía cinética. Entonces va a ser una variación de la energía cinética. Que esto va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Energía cinética inicial, lo cual lo voy a sacar con las respectivas ecuaciones para cada punto. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Me faltaría saber la masa, porque las velocidades las conozco, me faltaría saber la masa. La masa la puedo sacar conociendo el peso. Peso es masa por gravedad, entonces la masa la saco como el peso dividido la gravedad, que sería 0,03 newtons dividido los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa va a ser de 9,8, me da una masa de 3,06 por 10 a la menos 3 kilogramos. Bien, entonces ahora vamos a sacar el trabajo y vamos a sacar factor común el 1/2 y la masa para que me quede más simple. Y el trabajo, además, voy a aprovechar este paso y lo voy a reemplazar como fuerza por distancia. Esta fuerza va a ser la resistencia del muro y esta distancia es el espesor del muro. Entonces, por último, si quiero sacar una sola cuenta, puedo pasar la distancia dividiendo. Entonces me va a quedar una sola cuenta. Tengo 1/2 por masa, 3,06 por 10 a la menos 3 kilogramos. Después tengo velocidad final, 400 metros por segundo. Esto al cuadrado. Menos la velocidad inicial, que son 600. Y la distancia, que son 20 centímetros, lo voy a pasar a metros. Son 0,2 metros. Y esto me va a dar la fuerza. Veamos a ver cuánto da. A ver si nos da lo que dice que es la respuesta correcta. 3,06 por 10 a la menos 3 por 400 al cuadrado menos 600 al cuadrado dividido 0,2 por 2. Pues un medio casi me lo pierdo. Y me da menos 1630. 1530. Y esto va a dar en newtons. Bien, veamos qué pasa. Nos da negativo porque efectivamente es una fuerza que va contraria al movimiento. Bien, si bien acá me la está pidiendo en módulo nada más porque están todas positivas, pero esta va contraria al movimiento. Segundo, nos da una pequeña diferencia. Acá dice 1500 y acá yo tengo 1530. La diferencia es lo suficientemente chica. Esa puede ser porque tal vez si yo aplico algunos redondeos me da más cerca de 1500 o simplemente está redondeada. Este valor ya está redondeado. Entonces la respuesta es correcta y la puedo seleccionar porque además está muy lejos de las demás opciones. Se tiene una masa colgando de una cuerda L, tal como se lo muestra en la figura, sostenida en la posición A y posteriormente se suelta. Indicar cuál de los siguientes supuestos es incorrecto. Ya conocemos cuál es la opción a elegir, pero vamos a analizar una por una para ver por qué sucede esto. En lo que nos vamos a basar aquí es en la conservación de la energía mecánica, que va a ser la energía cinética más la energía potencial, y en base a esto vamos a analizar cada inciso.
El primero dice, la velocidad que se logra cuando la masa está en la posición B es máxima. Eso es correcto porque pensemos, si tenemos una energía mecánica constante, en el punto B la altura es la mínima, es decir que la energía potencial va a ser la mínima. Y para mantener la energía mecánica constante, la energía cinética debería ser la máxima. Si la energía cinética es la máxima, va a ser la máxima velocidad que pueda tener. Cuando la masa supere el punto B, esta seguirá subiendo, pero llegará a la altura igual a la del punto A. Eso es correcto, porque en el punto A, recordemos que se suelta en el punto A y no tiene energía cinética. Tiene toda la energía potencial. La energía mecánica está toda acumulada como potencial. Es decir que la energía potencial que yo puedo obtener del otro lado tiene que ser a la misma altura del punto A para que conserve la energía mecánica. No podría ir más arriba porque tendría más energía mecánica, ni más abajo porque hubiera perdido energía mecánica. Es decir que también es correcto. Después dice, que es la opción elegir, la energía cinética mínima que experimenta el sistema se logra en el punto medio del recorrido entre los puntos A, B. Eso es incorrecto porque el punto medio sería tal vez por aquí, pero el momento en el que yo tengo la energía cinética mínima es cuando yo tengo la máxima energía potencial, y la máxima energía potencial lo tengo a la altura del punto A, que va a ser en el punto A y en el punto en el que alcance la misma altura del otro lado. En esos puntos donde la energía potencial es máxima, la cinética es mínima. Por eso esta es incorrecta. Sería en el punto A el punto con menor energía cinética. Vamos al D. La energía potencial del sistema está determinada, entre otras cosas, por el largo de la cuerda L. Eso es correcto, ya que si me cambia el largo de la cuerda L, la proporción de las alturas entre el punto A y el punto B va a cambiar. Y por último, la opción E dice, si en vez de un ángulo de 60 grados separando los puntos A y B se tuviera un ángulo de 90 grados, la energía potencial del nuevo punto A aumentaría. Y sí, eso es correcto. Si yo aumento este ángulo, el punto A va a estar más arriba, va a tener mayor altura y su energía potencial va a aumentar. Se desea determinar de qué material está hecho un bloque que pesa 7 kilogramos y se encuentra a 3,2 grados Celsius. Para ello se decide calentarlo a 115 grados Celsius con un soplete que le entrega 73,1 kilocalorías. Bien, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es utilizar la ecuación de calor sensible, que es masa por calor específico por variación de temperatura, para encontrar el calor específico y con el calor específico buscar nuestro compuesto, nuestro material dentro de esta tabla. Es decir que vamos a despejar el calor específico, que nos va a quedar el calor entregado dividido la masa por la variación de temperatura. El calor entregado son 73,1 kilocalorías, que van a ser 73.100 calorías. Es decir que las voy a poner aquí, 73.100 calorías. Dividido. La masa que tengo, que son 7 kilogramos, son 7.000 gramos. Por la variación de temperatura, que esta variación de temperatura va a ser la temperatura final, 115 grados Celsius, menos la inicial, que son 3,2 grados Celsius. Simplemente sacamos esta cuenta y vemos cuál es el calor específico que nos da. 73.100 dividido 7.000 por la variación de temperatura. Me da 0,934. 0,093. Y la unidad de esto va a ser calorías sobre gramos, grados Celsius. Bien. Y ahora con esta la buscamos aquí en la tabla y la encontramos en el cobre. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, como bien dice acá, marcado en rojo, es el cobre. Rodrigo viaja a Estados Unidos para visitar a su amigo John, quien le recuerda a Rodrigo que en Minnesota, donde vive John, hacen 29 grados Fahrenheit y que para cuando aterrice el avión está pronosticado que la temperatura se reduzca en 6 grados más.
Rodrigo está pensando si debe llevar ropa abrigada o no y qué temperatura habrá en Minnesota para cuando aterrice el avión. ¿Qué debería hacer Rodrigo? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer acá es comparar esos grados Fahrenheit con los grados Celsius correspondientes. Entonces, dice que va a haber 29 grados Fahrenheit, pero que se va a reducir en 6 más, o sea, serían menos 6 grados Fahrenheit. O sea que la temperatura final van a ser 23 grados Fahrenheit. Y lo que tenemos que hacer es pasarlo a grados Celsius. Para pasar de Fahrenheit a Celsius teníamos que usar las equivalencias, la formulita de equivalencias de escalas de temperatura, que son los grados correspondientes menos su temperatura de congelación del agua, que son 32 para los Fahrenheit, dividido la escala que tiene, que esta es una escala de 180 grados entre el congelamiento del agua y la evaporación del agua. Y la de Celsius, tenemos 0 grados Celsius, el congelamiento del agua, y 100 grados la diferencia entre una y la otra, entre congelamiento y evaporación. Entonces aquí reemplazo los grados Fahrenheit, que son 23 aquí, y saco la cuenta. Divido 180 y los 100 los vamos a pasar multiplicando. Y estos serían grados Celsius. Entonces, esto me va a dar... Tengo 23 menos 32 sobre 180 por 100. Menos 5. Menos 5 grados Celsius. Entonces, efectivamente, es la opción A que dice debería llevar ropa abrigada ya que estarán a 5 grados bajo cero. Las demás dice que debería llevar ropa fresca ya que estará a 24 grados. Debería llevar ropa abrigada ya que estarán a 5 grados. Debería llevar ropa fresca ya que estarán a 2 grados bajo cero. Bueno, efectivamente es la primera y no hay ninguna que nos dé confusión. Según el siguiente gráfico, ¿qué tipo de calor debe suministrarse o quitarse al compuesto que se describe para hacer que éste cambie de una fase líquida a una fase sólida? Bien, primera opción. Dice, debe suministrarse calor sensible. La segunda, debe quitarse calor latente. La C, debe suministrarse calor latente. D, debe quitarse calor sensible. E, debe suministrarse una mezcla de calor latente y calor sensible. Bueno, acá lo que dice es qué se le debe dar o quitar para que cambie de fase líquida a fase sólida. Si es un cambio de fase, ya sabemos que tiene que ser calor latente. Porque calor sensible es para variar temperatura sin cambio de fase. Calor latente. Ahora, si quiere pasar de líquido a sólido, bien, fíjense que tenemos desde una fase líquida a una fase sólida, lo que tenemos que hacer es quitarle calor. Es decir, que aparte de que sea un calor latente, tengo que quitar calor. Quitar Q. Por lo tanto, la opción correcta es la opción B. La opción A es incorrecta porque primero que dice suministrar y segundo que es calor sensible. La C dice que se debe suministrar calor latente. Está bien lo de calor latente, pero no se le debe dar, sino que se le debe quitar. Después dice que debe quitarse calor sensible. No es calor sensible el que hay que mover, sino es calor latente. Y después dice suministrarse una mezcla. No hay que suministrar, hay que quitar calor, por eso tampoco sería correcta. Un calorímetro contiene 500 gramos de agua a 20 grados Celsius. Se introducen 250 gramos de plomo a 100 grados Celsius y la temperatura final de equilibrio es de 21,22 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico del plomo? Bien, básicamente lo que tenemos aquí es un equilibrio térmico en donde tenemos que ver quién pierde calor y quién gana calor. Veamos, el plomo es el que tiene la mayor temperatura, es decir que va a perder calor. Y el calorímetro que contiene agua, el que va a ganar el calor va a ser el agua. Entonces vamos a poner
calor del agua. Recuerden que lo ponemos negativo porque pierde. Entonces vamos a reemplazar las ecuaciones de calor sensible. Tenemos masa de plomo por su calor específico por la variación de temperatura, que aquí vamos a poner directamente temperatura final menos inicial. Temperatura final menos temperatura inicial del plomo, igual a la masa de agua por su calor específico por temperatura final menos temperatura inicial del agua. Bien, ahora vamos a reemplazar. Tenemos que encontrar el calor específico del plomo, que es este de aquí. Lo podemos directamente despejar, que nos va a quedar masa de agua por el calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial del agua dividido menos la masa del plomo por temperatura final menos temperatura inicial del plomo. Ahí me queda despejado. Ahora simplemente voy a reemplazar los datos. Tengo masa de agua, son 500 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius. Temperatura final, que sería la temperatura de equilibrio, es 21,22 grados Celsius. Menos la temperatura inicial del agua, que es 20 grados Celsius. Dividido la temperatura, sería la masa del plomo, aquí, que son 250 gramos, por temperatura final, que es la de equilibrio, menos la temperatura inicial del plomo, que son 100 grados Celsius. Ahora simplemente nos resta sacar esta cuenta. 500 por 1 por 21,22 menos 20 dividido menos 250 por 21,22 menos 100. Me da 0,031. Veamos las unidades, gramos se van con gramos, estos grados Celsius se van a ir con estos de aquí, nos va a quedar calorías en el numerador y en el denominador gramos grados Celsius. Lo cual corrobora con la respuesta que tenemos marcada como correcta, que es la respuesta A. En los casos que se muestran en la figura, el objeto se suelta desde el reposo en la parte superior y no sufre fricción ni resistencia del aire. Señalar cuál de las afirmaciones es incorrecta. Veamos las afirmaciones. La primera afirmación nos dice la masa del gráfico A llega en menos tiempo al nivel del suelo. Eso es correcto, ¿por qué? Primero, la velocidad con la que llegan al suelo las masas es independiente de la masa. Bien, la velocidad no depende de las masas, porque recordemos que si hacemos una caída libre, si hacemos MRU o MRV, no se utiliza la masa en esas ecuaciones. Entonces, la velocidad final va a ser la misma, va a ser igual para todas. El tema es que la del punto A baja de forma vertical y las de punto B y C baja a través de un plano. Es decir que como la B y la C recorren más distancia, van a demorar más. Por lo tanto, la primera, la del gráfico A, va a llegar en menos tiempo. Por eso esta es una opción, es una afirmación correcta, es verdadera. Después dice, la masa que mayor energía tiene al llegar al suelo es la masa del gráfico C. Si bien todas llegan con la misma velocidad, como la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, la que tenga mayor masa, como las velocidades son todas iguales, la que tenga la masa más grande va a tener más energía. Por lo tanto, la del gráfico C es la que más energía va a tener. Después dice, las masas de los gráficos A y B llegarán con la misma energía al suelo. Eso es correcto porque las velocidades con las que lleguen son las mismas y las masas son iguales.
Después dice, las masas de los gráficos B y C recorren más distancia que la del gráfico A. Eso es correcto porque van a través del plano. Y después dice, la masa del gráfico A llega con mayor velocidad al nivel del suelo. Y esto es incorrecto, por lo tanto es la opción que tengo que seleccionar. Un proyectil que pesa 80 kilogramos fuerzas es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 95 metros por segundo. Se desea saber qué energía cinética tendrá al cabo de 7 segundos, qué energía potencial tendrá al alcanzar su altura máxima. Bien, primero vamos a calcular la energía cinética al cabo de 7 segundos. Para eso necesitamos la velocidad a los 7 segundos. La velocidad a los 7 segundos la puedo sacar conociendo su velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces vamos a sacar la velocidad final a los 7 segundos, va a ser la inicial, que son 95 metros por segundo, más la aceleración, que la aceleración son menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por los 7 segundos. Entonces me va a dar la velocidad final. Esa velocidad va a ser 95 menos 9,8 por 7. Me da una velocidad de 26,4 metros sobre segundo. Y la energía cinética en ese punto, a los 7 segundos, va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. 1/2. La masa, si el cuerpo pesa 80 kilogramos fuerza, su masa va a ser de 80 kilogramos masa. Entonces vamos a poner 80 kilogramos. Y su velocidad 26,4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la energía cinética en ese tiempo 80 por 26,4 al cuadrado dividido 2. Me da una energía de 27.878 joules. Después tendremos que sacar su energía cinética. Su energía potencial en la altura máxima. Recordemos que, como es un tiro vertical, la energía mecánica es constante, que es energía cinética más energía potencial. Si en el momento del lanzamiento yo estoy a altura 0, acá en la altura 0, acá tengo el objeto, que yo lo lanzo hacia arriba, acá tengo energía potencial igual a 0, es decir, que la energía mecánica que yo tengo acá es toda energía cinética. Y en el punto de altura máxima, su velocidad es igual a 0, entonces su energía cinética es igual a 0 y su energía mecánica va a ser toda energía potencial. Es decir, que si yo conozco la energía cinética en el primer punto, voy a conocer la energía mecánica, y si conozco la energía mecánica, voy a conocer la energía potencial en el segundo punto. Es decir, que puedo escribir esto. Energía potencial 2 va a ser igual a la energía cinética 1. Entonces la energía potencial 2 no la reemplazo y reemplazo la energía cinética 1, que es la misma ecuación, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, pero en este caso es velocidad inicial. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que me va a quedar 80 kilogramos por la velocidad inicial, que son 95 metros sobre segundos, esto al cuadrado. Entonces calculo esta energía potencial, que sería 80 por 95 al cuadrado sobre 2. 361.000 joules. Bien, es decir que nuestras respuestas coinciden con la opción A. Si bien acá esto tiene una pequeña diferencia, pero eso puede ser tal vez porque en vez de estar resuelto con una gravedad de 9,8, tal vez está resuelto con una gravedad de 10 metros por segundo. Pero eso, bueno, depende del numerito que usen, es lo que les va a dar. La diferencia es mínima para que suponga una diferencia razonable, como para no elegirlo. Bien, recuerden que los joules es una unidad muy chiquita y una diferencia de 100 joules no es prácticamente nada.
Se dice que dos cuerpos están a la misma temperatura cuando ambos tienen la misma cantidad de calor, la energía total de las moléculas de uno es igual a la energía total de las moléculas del otro, ambos ganan calor en la misma proporción, al ponerse en contacto no se transfiere calor, ambos tienen el mismo calor específico. Bien, vamos a analizar uno por uno. Si bien ya sabemos que la respuesta correcta es la D, vamos a analizar por qué las demás no. Primero, ambos tienen la misma cantidad de calor, eso es incorrecto, porque primero que el calor no es una energía que se almacena dentro del cuerpo, sino que el calor es una energía que está en transferencia. Bien, es decir, que está mal dicho decir que tienen la misma cantidad de calor. No es lo mismo tener la misma cantidad de temperatura que tener la misma cantidad de calor. Después, el B. El A ya analizamos que es incorrecto. El B nos dice que la energía total de las moléculas de uno es igual a la energía total de las moléculas del otro. Eso es incorrecto, porque si un cuerpo tiene más masa que el otro, por ejemplo, un cuerpo A tiene más masa que el otro cuerpo, va a tener más moléculas. Si tiene más moléculas, su energía, vamos a usar la energía del A, va a ser mayor a la energía del B. Y aún así pueden tener la misma temperatura, porque en realidad la energía total del cuerpo, de las moléculas del cuerpo, depende también de la cantidad de moléculas que tenga. Y no tiene nada que ver con la temperatura que posea. O sea, también tiene que ver con la temperatura, pero pueden tener distintas energías y tener la misma temperatura porque su masa sea distinta. C. Ambos ganan el calor en la misma proporción. Eso es incorrecto porque ganar calor no solamente va a depender de la temperatura que tengan, sino que también va a depender de sus calores específicos. Es decir, que tener la misma temperatura no significa que los calores específicos sean iguales. Es decir, que puedo tener calores específicos distintos. Por eso la forma en la que ganen calor va a ser distinta. Después dice D, al ponerse en contacto no se transfiere en calor. Eso es correcto porque, como hemos visto en los ejercicios de equilibrio térmico, todos dependen, el calor depende siempre, la transferencia de calor depende de la variación de temperatura. Y si las temperaturas son ambas iguales, la variación es cero, por lo tanto no habría transferencia de calor. Vamos a poner delta T igual 0. Lo cual lo hace correcto. Estas también son incorrectas. Y en el último, en el E, nos dice que ambos tienen el mismo calor específico. Bueno, como hemos visto acá, no es necesario que tengan el mismo calor específico para tener la misma temperatura, porque una cosa es la temperatura y otra cosa es la capacidad que tienen de variarla. Entonces, si bien les puede costar más o menos variar su temperatura, no necesariamente la tienen que tener distinta. ¿Bien? Es decir, que pueden tener distinto calor específico y la misma temperatura. Por lo tanto, también va a ser incorrecta. En el gráfico de la figura se representa la velocidad escalar de un móvil de 20 kilogramos en función del tiempo. Determinar el trabajo que realiza la fuerza resultante de las que actúan sobre el mismo para las distintas etapas de su movimiento y encuentre el trabajo total para el viaje. Bien, lo que hay que hacer en este ejercicio es, como habla de velocidad escalar, hay que buscar el trabajo por tramo hasta encontrar el trabajo total realizado. Entonces, primero vamos a sacar el tramo 1 de 0 a 3 segundos. Vamos a sacar el trabajo como la variación de la energía cinética, que va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Lo que lo podemos escribir como 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Dejo escrita esta para que usemos esta para todos los tramos. Entonces el trabajo para el primer tramo va a ser, vamos a poner trabajo 1, 1/2 de la masa que son 20 kilogramos por velocidad final, vemos que son 5 metros por segundo, al cuadrado menos la velocidad inicial que es 0. Entonces simplemente para el primer tramo sacamos esta cuenta, vamos a tener
20 por 5 al cuadrado, que es 25, sobre 2, 250 joules. Este trabajo positivo, ¿sí? Ahora vamos con el trabajo de los 8 a los 11 segundos. ¿Sí? Podríamos sacar el... Vamos de 3 a 8 segundos. Me salté ese tramo, pero no lo vamos a saltear. Vamos a calcular así el trabajo usando esta ecuación. Esta es la que vamos a utilizar siempre. Esta ecuación vamos a utilizar para cada tramo. Vamos a sacar este tramo siguiente de 3 a 8 segundos. Lo que va a suceder acá es que la velocidad final e inicial van a ser iguales, por lo tanto no hay trabajo porque no cambia la energía. Entonces tengo velocidad final 5 menos la velocidad inicial, que van a ser 5. Entonces este trabajo me va a dar 0. Ahora, de 8 a 11, ¿sí? Porque acá habla de velocidades escalares, ¿sí? De 8 a 11 vamos a tomar el trabajo, que va a ser 1/2 de la masa. La velocidad final van a ser 0. Y la inicial 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar menos 250. ¿Por qué negativo? Y porque la velocidad final es más pequeña que la inicial. Y ahora vamos a sacar desde el 11 al 13. A los 13 segundos. Entonces aquí lo que yo tengo es trabajo igual 1/2 de la masa, que son 20 kilogramos, por la velocidad final, que son 4 metros por segundo. Si bien son menos 4 porque cambia el sentido, pero a nosotros nos interesa el módulo. Aún así, si yo le pongo menos 4, va a quedar elevado al cuadrado, menos la inicial, que es 0. Entonces este trabajo, no le fui poniendo subíndice, trabajo 2. En realidad este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Trabajo 4 me da 160. 160 joules. Entonces ahora el trabajo total serían 250 joules. 250 joules. Más el trabajo 2, que es 0. Más el trabajo 3, que son menos 250 joules. Más los 160 joules del trabajo 4. Entonces el trabajo total son 160 joules. Lo cual corrobora con nuestra opción C. Una grúa con un motor de 10 cb o caballos de vapor eleva 1000 kilogramos de hierro hasta una altura de 50 metros del suelo en 2 minutos. ¿Qué trabajo realiza el motor? Bien, primero conocemos la potencia del motor, que son 10 cb, que los tendríamos que pasar a watts. 735 watts son un caballo de vapor. Se los pasamos y esto nos va a dar 7350 watts. Después sabemos que la potencia es trabajo sobre tiempo. Entonces de aquí podemos despejar el trabajo. A este le vamos a poner watt para no confundirlo con el W trabajo. Entonces el trabajo nos va a quedar potencia por tiempo. Si yo conozco la potencia, que son 7350 watts, y lo multiplico por el tiempo, que son 2 minutos, o sea 120 segundos, me va a dar el valor del trabajo, que es 882.000 joules. Lo cual podría escribirse como 882 kilojoules. Aquí, si bien dice watts, tiene un pequeño error.
estos deberían ser kilojoules, porque nos está pidiendo trabajo, entonces debería estar en unidad de trabajo o energía. Podríamos caer en la tentación de sacar la energía potencial que adquiere el bloque de hierro, pero en realidad no sería correcto porque no sabemos si en esa altura ese bloque de hierro tiene una energía cinética que no sea cero. Entonces, como no lo sabemos, no podemos sacar el trabajo, porque en este caso tendríamos que calcular el trabajo como la variación de la energía cinética, de la energía mecánica, perdón, que sería una variación de la potencial más la cinética, y la variación de la cinética no la podríamos sacar. Por lo tanto, la única opción es sacarlo a través de la potencia. Y nuestra opción correcta es la opción B. Un alambre de longitud de 2,3 metros a 25 grados Celsius se alarga 3 centímetros al calentarse a 380 grados Celsius. Calcule su coeficiente de dilatación lineal para este intervalo de temperatura. Bien, lo que tenemos aquí es una dilatación lineal, entonces vamos a sacar variación de longitud igual a longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Nos dice que tenemos que despejar el coeficiente de dilatación, es decir, alfa, que va a ser el delta L dividido la longitud inicial por la variación de temperatura. La longitud inicial son 3 centímetros. Vamos a hacerlo en centímetros. 3 centímetros. Su longitud inicial son 2,3 metros, que serían 230 centímetros. Y su variación de temperatura sería su temperatura final, que son 380 grados Celsius, menos su temperatura inicial, que son 25 grados Celsius. Y simplemente resuelvo para encontrar el coeficiente de dilatación lineal. Sería 3 dividido 250 por 380 menos 25. 3,38 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados Celsius. Nos corresponde a la opción A. Si bien aquí tenemos una pequeña diferencia entre el 367 y el 338, la diferencia es muy poquita. Fíjense que la potencia de 10 que tenemos es 10 a la menos 5, es decir, que hay 4 ceros aquí adelante del 3. Es muy poquita la diferencia que hay. Es decir, que la podemos considerar correcta. Se dispone de 600 gramos de agua a 20 grados Celsius. Si se coloca un trozo de hierro de 200 gramos a 200 grados Celsius, determinar la temperatura de equilibrio. Bien, básicamente aquí tenemos otro ejercicio de equilibrio térmico, en donde tenemos una sustancia que pierde calor, que en este caso va a ser el hierro, y una sustancia que gana calor, que va a ser el agua. Vamos a escribir sus correspondientes ecuaciones de calor sensible, masa del hierro, por calor específico del hierro, por temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del hierro, igual a la masa de agua, por calor específico del agua, por temperatura final, menos la temperatura inicial del agua. Y ahora reemplazamos. La masa de hierro son 200 gramos. Su calor específico son 0,108 calorías por gramo por grado Celsius. Tenemos temperatura final menos su temperatura inicial, que son 200 grados Celsius. Masa de agua, 600 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius. Temperatura final, que es la que queremos encontrar, que es la de equilibrio. Y la temperatura inicial del agua, 20 grados Celsius. Ahora vamos a hacer distributivas. Tenemos que hacer varias distributivas aquí para poder despejar.
Primero voy a multiplicar 200 por 0,108. Queda menos 21,6. Estos gramos se van a simplificar. Me van a quedar 21,6 calorías por grado Celsius por la temperatura final. Menos por menos más. Y voy a multiplicar esto por 200. 4.320. Y los grados Celsius se van a simplificar con los grados Celsius y aquí me van a quedar calorías. Igual. Estos gramos se van con los gramos. Tengo 600 calorías por grado Celsius, temperatura final. Y más por menos, menos. 600 por 20. 12.000. Y los grados Celsius se van a simplificar con los grados Celsius y me van a quedar en calorías. Entonces ahora junto, voy a pasar esto sumando para la izquierda y este término de aquí sumando para la derecha. Del lado izquierdo me van a quedar 12.000 calorías más 4.320 calorías. Del lado izquierdo 600 calorías por grado Celsius, temperatura final, más 21,6 calorías por grado Celsius, temperatura final. Sumo los términos. Esto me va a quedar 16.320 calorías. Y de este lado 621,6 calorías por grado Celsius, temperatura final. Y por último termino de despejar la temperatura final, que serían las 16.320 calorías dividido 621,6 calorías por grado Celsius. Se simplifican las calorías y me queda la temperatura final, que será de 621,6, 26,25 grados Celsius. Ahora veamos si coincide con nuestra respuesta. Efectivamente es la respuesta A, que es la que está marcada en rojo. Supongo una masa de hielo a 0 grados que se encuentra en un recipiente aislado que contiene agua también a 0 grados. ¿Qué sucederá en este caso? Bien, esto es bastante simple porque no va a existir transferencia de calor. Al estar los dos cuerpos a la misma temperatura, como el calor sensible, que es la transferencia de calor, que es masa por el calor específico por variación de temperatura, y la variación de temperatura es igual a 0, no va a haber transferencia de calor de ningún tipo. Ninguno de los dos va a liberar calor, ni ninguno de los dos lo va a absorber. Por lo tanto, no va a haber ni hielo que se funda en ninguna porción, ni en ninguna proporción, ni agua que se congele en ninguna proporción. Por lo tanto, es correcto decir que no va a suceder nada. Aquí terminamos la presentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.